bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de que Jesucristo resucitó. Y esa es la esperanza que tiene todo cristiano, de que Cristo resucitó y así como Él resucitó y Él venció a la muerte, también nosotros en su momento, si antes que el Señor venga tenemos que partir, sabemos que en su momento vamos a resucitar en un cuerpo glorificado y estaremos con Cristo por toda la eternidad, donde ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, donde todos los afanes y preocupaciones quedarán de lado porque estaremos con Cristo por siempre y para siempre. Pero también tenemos que entender que hay una realidad. Desde el primer momento en que el Señor Jesús ascendió a los cielos o que Él resucitó, hubo problemas. ¿Por qué hubo problemas? Porque la gente no quería creer de que Cristo había resucitado. Cuando vemos en Mateo capítulo 28 del 1 al 15, cuando el Señor resucitó, cuando los guardias habían contemplado aquel terremoto que hubo, de cómo se movió la piedra, ellos fueron rápidamente a contarle a los sacerdotes. Y ellos le dijeron a ustedes, quédense callados y les pagaron una gran suma, nosotros veremos. Fueron ellos donde Pilato le empezaron a decir que mira, lo seguro ellos han sido quienes han terminado llevándose el cuerpo del Señor porque conforme Él había dicho que iba a resucitar. Pero no solamente se quedaron en aquel entonces. Conforme fue pasando el tiempo, también la iglesia empezó a sufrir porque empezaron a haber unas corrientes filosóficas que empezaron a pensar bajo el pensamiento de Platón de que el cuerpo, es decir, de que Dios no podía haberse encarnado en un cuerpo corporal o que Dios no puede morir. Y por eso es que Él nunca murió y a la vez también de que Él no resucitó. Y ante ese pensamiento es que también la iglesia de los Corintios va a empezar a ser afectada, va a empezar a cuestionar, como hemos visto semanas atrás, de que ellos van a empezar a cuestionar la resurrección del Señor Jesús. Pero hay una realidad: si nosotros no creemos en la resurrección de Jesucristo, entonces hemos creído en vano. Entonces estamos por las puras acá. Porque si Cristo no resucitó, simplemente somos un montón de locos que estamos reunidos celebrando a alguien que nunca resucitó. Hoy día vamos a seguir meditando en la epístola a los Corintios, pero nos vamos a ir al capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, de los versículos del 1 al 8, para poder meditar en esta mañana. Si tú tienes tiempo en tu casa, puedes leer todo Primera de Corintios, el capítulo 15, porque es el capítulo más largo que tenemos, que nos va a hablar en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesús y también de la resurrección de los muertos. Es el capítulo más extenso que tenemos en cuanto a la resurrección. Y hoy día vamos a ver del versículo 1 al versículo 8 y vamos a tocar la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema o el título de nuestro sermón en esta mañana, la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios, el capítulo 15, de los versículos del 1 al 8. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites poder estar reunidos, Señor, hoy en esta mañana para poder alabarte, para poder exaltarte. Hemos cantado, Señor, y hemos declarado de que tú vives, Señor, porque tú vives, podemos esperar el mañana, Señor. Tú venciste a la muerte y en ti, Señor, podemos tener esperanza, porque tú decidiste, Señor, ir a la cruz, cargar con nuestros pecados y cargar con toda la ira que estaba destinado para nosotros, Señor.
Y por amor, Señor, tú nos has dado vida y vida en abundancia por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz. Señor, háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Ministra nuestro corazón, Señor, y a la vez afírmanos en aquella verdad, Señor, de que tú has resucitado, de que el Evangelio, Señor, es poder de Dios, como tú mismo hablaste por medio de Pablo, Señor, en su carta a los romanos. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Lo que vamos a ver en esta mañana es que Pablo le va a decir a la iglesia: hermanos, recuerden el Evangelio. Tenemos que recordar que la epístola a los Corintios fue escrito aproximadamente entre el año 54 y 55, y según los historiadores, ningún historiador de la época, de este tiempo, puede cuestionar a Primera de Corintios. Nadie puede negar que fue el apóstol Pablo quien escribió Primera de Corintios. Y a la vez también son los relatos o que indican en cuanto a que Jesucristo vino o estuvo en esta tierra, y nadie puede negar eso. Ningún historiador bueno, erudito, puede negarlo. Tal vez por ahí encuentres uno que otro, pero los más confiables van a decir que Jesucristo vivo. Él vive, Él vino a esta tierra y estuvo y caminó en medio de nosotros. Y Pablo ahora en esta porción nos va a hablar también de que se apareció a muchísimas personas, de que pueden dar testimonio de que Cristo vive. Y Pablo le dice: hermanos, recuerden el Evangelio. El versículo 1 nos indica: ahora les hago saber, o en otra versión, hermanos, les voy a hacer recordar aquello que a mí mismo se me ha dado, el Evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Pablo había predicado a los corintios cuando éste realizaba su segundo viaje misionero, que está registrado en Hechos 18. Allí en Corinto se quedó aproximadamente, como hemos visto, 1 año y medio predicándoles y enseñándoles el Evangelio. Y Pablo, después de 5 años, porque fue aproximadamente entre el año 50 que Pablo realizó su segundo viaje misionero, le ha escrito esta carta. Y ahora les va a decir: hermanos, recuerden el Evangelio que yo les prediqué hace años atrás. Recuerden, hermanos, ustedes cómo recibieron de buena gana y cómo se mantienen firmes en ella, cómo ustedes son perseverantes en el Evangelio. Hasta aquí diríamos que la iglesia de Corinto está muy bien, que está perseverando en el Evangelio, pero Pablo le va a añadir algo más. Y miren lo que les dice en el versículo 2, iniciando, le dice: por el cual también son salvos. Pablo les predicó el Evangelio. Y ellos, por la gracia de Dios, recibieron el Evangelio. No solo lo han recibido, sino que también se mantienen firmes en el Evangelio, y es mediante este Evangelio que ellos son salvos. Pero los corintios, por sí solos, no fueron salvados. No fueron sus obras, no fue su inteligencia de ellos, no fue su bondad, ni lo bonito que eran ellos, no. Sino que fue Dios quien los salvó mediante el Evangelio, ya que fue Dios mismo quien les había dado vida, y es por la gracia de Dios que ellos aún pueden estar firmes en el Evangelio. Porque si no fuera por Dios, hermanos, ni siquiera nosotros estuviéramos firmes hoy acá. Porque todos los días somos tentados, todos los días pasamos por problemas, dificultades, circunstancias. Este mundo nos quiere jalar para su lado. Satanás cada día nos mete mentiras en nuestra mente para poder negar la fidelidad de Dios en nuestra vida, y para poder negar el poder seguir al Señor y poder que nos llegue el desánimo y de esa manera poder apartarnos. Es Dios quien nos mantiene firmes, es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos indica y nos ayuda y nos anima a seguir perseverando, aunque parecería que nosotros diríamos: ya no quiero continuar. Pero por detrás dice: pero tengo que continuar. ¿Y quién es quien te ayuda a continuar? Es Dios. Hasta aquí, hermanos, uno diría que todo está muy bonito. Pero inmediatamente Pablo añade una condicional en ese versículo número 2. Nos dice: por el cual ustedes son salvos, dice. Pero ahora les añade esta condición: si retienen la palabra que les prediqué. Y le añade algo más: a no ser que hayan creído en vano. Pablo les dice a los de Corinto
que si ellos han recibido el Evangelio, es por el Evangelio de la gracia de Dios que se han mantenido firmes. Por este Evangelio son salvados. Por eso, la evidencia de que ellos son salvos en la gracia de Dios es que tienen que aferrarse a la palabra de Dios. Que no solo tienen que ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y esta se tiene que evidenciar en sus vidas. No hay ningún creyente que pueda decir, no, yo soy salvo, yo sigo a Cristo, pero vivo una vida como vive el mundo. Eso sería una vil mentira. Porque el Evangelio, la palabra que nos dice es, nosotros somos salvos si retenemos la palabra que se nos ha predicado, a no ser que hemos creído en vano. Hermanos, la salvación la alcanzamos porque Cristo entregó su vida, porque Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto en nuestro lugar, ofreciendo salvación por medio de la fe, donde el hombre se arrepiente de sus pecados, confesando que Jesucristo es el Señor, y esto es una muestra de su inmensa gracia, y no solamente nos salva, sino que también nos sostiene firmemente. Y hermano, y esto no es porque nosotros nos aferremos a Él, sino que Él nos sostiene y por eso será fiel en guardarnos sin culpa, sin mancha, cuando venga el día de nuestro Señor Jesucristo en el juicio a toda la humanidad. Y esto hemos visto semanas atrás. Dios es fiel, quien nos guardará, quien nos mantendrá y nos presentará delante de Jesucristo en el día del juicio sin culpa y sin mancha por lo que Cristo hizo en la cruz. Y si nos vamos por un momento a Romanos capítulo 8, el versículo 34, por favor. Romanos 8, 34 nos dice, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si tú sigues leyendo los versículos anteriores, tribulación, angustia, peligros, espada, hambre, desnudez, en otras palabras, no hay nada de lo creado que puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es Dios quien nos sostiene, porque es Dios quien nos guarda, porque es Dios quien nos tiene en su palma de su mano, donde nada ni nadie nos arrebatará y nos separará del Señor. Una evidencia, hermanos, de que nosotros hemos sido salvados por medio de Cristo, es que nosotros nos podemos aferrar a su palabra cada vez más y más. La evidencia del cristiano es que no está conforme con su vida. Él quiere conocer cada vez más y más a Cristo. No se conforma con lo que sabe, no se conforma con los años que tiene de cristiano, sino que quiere cada vez más y más y más. Eso no nos excluye a que no tengamos problemas, hermanos. Cuando el cristiano está viviendo la palabra del Señor, cuando el cristiano está aferrándose a su Señor, cuando el cristiano está buscando más del Señor, parecería que fuera un imán que empieza a traer problema tras problema tras problemas, y uno podría decir, pero ¿cómo es esto posible? Mientras más busco del Señor, tengo más problemas. Pero es, hermanos, también que a veces el Señor permite para que también en nuestro corazón se pueda afirmar y decir en quién estamos creyendo. Pero también hay una realidad. Los problemas que nosotros pasamos son los mismos problemas que también pasa el mundo. Pero hay una gran diferencia, que en Cristo podemos estar firmes, que en Cristo podemos tener gozo, que en Cristo podemos tener paz y la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él será fiel en guardarnos y proveer conforme a todo lo que también nosotros necesitamos. Aunque el Señor, hermanos, no es quien nos sostiene, la responsabilidad del creyente, del cristiano, es que debe de vivir para la gloria de Dios en Cristo todos los días, donde el cristiano debe de cargar su cruz todos los días, donde el cristiano tiene que morir todos los días, y esto lo hace en gratitud de lo que su amado Señor y Salvador hizo en la cruz, y todo lo que hace y todo lo que ha dado el Señor es por su inmensa gracia en amor, por lo que Él hizo en la cruz, que el cristiano quiere vivir para su Señor. Es por eso que el llamado del Señor para el creyente es que uno debe de tomar su cruz y debe de morir. ¿Usted se imagina en aquel entonces? Cargar la cruz era sinónimo de estar maldito.
Era sinónimo de estar en una condición en la cual eras un delincuente. Cargar la cruz involucraba de que tú deberías de morir. Y Jesús era como si les dijera a sus discípulos: ustedes deben de cargar mi cruz. En otras palabras, ustedes deben de morir. ¿Pero morir a qué? Morir a lo que este mundo nos ofrece. Morir a lo que el diablo nos miente. ¿Para qué? Para que Cristo pueda crecer en nuestra vida. Donde el fruto del Espíritu se pueda hacer evidente. Donde está el amor, el gozo, la fe, la paciencia que muchas veces nos falta, la benignidad, la bondad que a veces se nos presenta y empezamos a decir: ¿cómo puedo hacerle yo bondad a mi enemigo? Pero el fruto del Espíritu nos lleva a que así como Dios nos ofrece bondad a nosotros, nosotros también debemos ofrecer bondad a los que no lo merecen, porque debemos de ser como nuestro Padre, que Él es perfecto. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Es cuando empezamos a madurar y el fruto del Espíritu se empieza a hacer evidente. 2 Tesalonicenses 2:15 nos dice: así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya que de palabra o ya por carta nuestra. Nuestra responsabilidad, hermanos, es seguir perseverando, y esto lo hacemos en la gracia del Señor, quien nos provee el poder para hacerlo día a día. Y la última parte de este versículo 2 de 1 Corintios, el capítulo 15, nos dice que si nosotros no estamos reteniendo la palabra que se nos ha sido predicada, que si nosotros no estamos viviendo el Evangelio, que si nosotros no somos consecuentes a la palabra del Señor, Pablo le dice a la iglesia de Corinto y nos dice a nosotros: a no ser que ustedes hayan creído en vano. Si no estamos aferrados a la palabra de Dios, entonces hemos creído en vano. Ya que una evidencia de que hemos creído, de que somos salvos, es que queremos vivir conforme a la palabra de Dios, que estamos arraigados con Cristo. Hermanos, el Evangelio debe de afectar toda nuestra vida. El Evangelio nos ayuda a seguir perseverando en nuestra vida devocional. Nos ayuda a que nosotros queremos seguir orando. Es posible que nosotros que no estemos siendo aplicados en orar y leer, pero debemos de seguir perseverando en las fuerzas del Señor. Cuando vemos que nuestras fuerzas empiezan a flaquear, cuando no tenemos ganas de orar, cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos que acudir rápidamente al Señor y suplicarle: Señor, ayúdame a seguir perseverando. Señor, ayúdame a poder orar. Señor, ayúdame a poder depender de ti. Señor, ayúdame a poder meditar en tu palabra. Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, Señor, es posible que pueda claudicar en medio de este caminar. Hermanos, el Evangelio debe de afectar toda nuestra vida. El Evangelio nos debe de llevar a los casados a seguir perseverando en el matrimonio, donde los esposos, por amor a Cristo, siguen amando a sus esposas, donde las esposas siguen respetando a sus esposos en el Señor, donde los hijos honran a los padres, donde los padres no llevan a ira a los hijos, donde los trabajadores honran a sus jefes y los obedecen como al Señor, y también los jefes tratan bien a sus empleados por amor al Señor. Y esto involucra que el Evangelio afecta a toda nuestra vida, porque ya no somos los mismos. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Si tú recuerdas por un momento, desde el año pasado hasta ahora, ¿cuánto has podido cambiar? ¿Cuánto has podido madurar? ¿Cuánto has podido perseverar? Y si ahora has venido a Cristo, la pregunta que surge es: ¿sigues siendo igual como eras antes de Cristo? ¿O hay un cambio que ha ocurrido en tu vida? Y si tú tal vez dices: pero creo que no ha habido ningún cambio, entonces es cuestión de empezar a preguntarnos y decir: ¿realmente Cristo es el Señor de mi vida? Porque cada vez que Cristo, o cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, es cuando hay un cambio sobrenatural. Es por eso que podemos perdonarnos los unos a los otros. Pero cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, el poder perdonar la ofensa del otro se hace más difícil.
porque olvidamos que también el Señor nos perdona todos los días. Y así como el Señor nos perdona, nosotros también debemos de perdonar a quienes nos ofenden. Y eso también aplica, hermanos, a nuestros hermanos en Cristo. Cuando alguno nos ofende, nosotros podríamos caer en no perdonarlo, olvidando nuevamente que en la gracia del Señor, el Señor nos perdona todos los días cuando nosotros confesamos nuestros pecados en arrepentimiento. O en otras palabras, en todas las circunstancias de nuestra vida, debemos recordar y aplicar el Evangelio a nuestra vida. No hay parte en nuestra vida donde no apliquemos el Evangelio. El Evangelio tiene que ser aplicado a nosotros, hermanos. Y es por eso que Pablo les decía eso a los hermanos de Corinto. Recuerden el Evangelio que les prediqué, que ustedes recibieron, que se mantienen firmes y que por ese Evangelio ustedes son salvos porque retienen la palabra de Dios. Y si no lo hacen, hermanos, entonces es posible que hayan creído en vano. En segundo lugar, tenemos que ver, hermanos, que el Evangelio también nos muestra la resurrección del Señor. Los versículos 3 y 4, volvemos a leer de este capítulo 15. Nos dice: porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los hermanos de Corinto, como hablábamos al inicio, siendo influenciados por los gnósticos, no aceptaban que Jesús había resucitado en una forma corporal. Es así que Pablo les va a mostrar la evidencia de que Jesús resucitó en forma corporal, y con la resurrección de Jesucristo el Evangelio se confirma. Este Evangelio que Pablo les había enseñado, ese mismo Evangelio que les había enseñado a la iglesia de Corinto, lo había recibido del mismo Señor Jesús. Pero también Pablo le va a añadir algo, dice: porque yo les he entregado en primer lugar lo mismo que recibí. Y esto es algo que se mantenía, era una tradición, era algo que oralmente se venía enseñando desde que el Señor resucitó. Este era el Evangelio. Y Pablo va a decir que él mismo lo recibió, pero ¿por quién lo recibió? Vayamos por un momento a Gálatas capítulo 1, del versículo 11 y 12, por favor. Nos dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El Evangelio que les había enseñado no era una invención suya o porque se le antojó al apóstol Pablo, sino que fue el mismo Señor Jesús quien le había enseñado las buenas nuevas y que ahora quería que todos escuchen el Evangelio de la gracia de Dios. Y este Evangelio es: ¿en qué se manifiesta el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, es decir, conforme a la palabra de Dios, conforme al Antiguo Testamento. Para poder saber dónde dice que Cristo tenía que morir por nuestros pecados, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos por un momento a Isaías capítulo 53, hermanos, para poder leer juntos. Isaías capítulo 53, de los versículos del 4 al 11. Isaías capítulo 53, de los versículos del 4 al 11. ¿Lo tenemos? Nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, pero herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado.
Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El Salmo 53 es el salmo del siervo sufriente, y este salmo es referido a nuestro Señor Jesús, y todo lo que indica este salmo es lo que Cristo tuvo que padecer en aquella cruz. Esta pequeña frase, Cristo murió por nuestros pecados, está lleno de una rica teología cristiana que podemos resumir brevemente en este pasaje de Isaías. Primero, hermanos, tenemos que ver para poder extraer que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Lo segundo que podemos extraer es que nosotros somos pecadores y por eso necesitábamos que Cristo muriera por nuestros pecados. A la vez también que Cristo solo podía morir en la cruz porque Él es verdaderamente hombre y a la vez también verdaderamente Dios. Y por tanto, solo podía en la cruz alguien, por ser alguien sin pecado y a la vez Dios, para poder soportar que la ira de Dios cayera sobre Él. Es por eso que Jesús tuvo que venir siendo hombre, para poder presentar el sacrificio como un hombre, porque la ofensa lo hizo un hombre. Pero Él tenía que también ser Dios, porque la ofensa tenía el grado de Dios, y por eso el sacrificio tenía que ser a la altura de Dios, y por eso Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados, y por causa de Él es que nosotros ahora podemos ser justificados, o como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. En otras palabras, su justicia ahora nos es imputada. Dios nos ve justos, Dios nos ve santos, pero estamos en un proceso de santificación donde tenemos que vivir en el día a día conforme a la palabra del Señor. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él llevó nuestro castigo y nuestros pecados, cargando también con la ira del Padre que estaba destinada para nosotros por causa del pecado. No solo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que también fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a resucitar al tercer día, como nos declara Mateo 16:21. En el Antiguo Testamento no se va a encontrar una referencia específica acerca de resucitar al tercer día. Sin embargo, la combinación de varios pasajes nos da evidencia suficiente para el concepto de la resurrección. Podríamos leer que Dios restauraría a Israel al tercer día, como dijo en Oseas 2:6-2. O como Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches, en Jonás 1:17. Y también tomaríamos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 12:40. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 12, el versículo 40, por favor, hermanos. Mateo 12:40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Fueron las palabras del Señor que Él mismo dijo. Y si volteas la página al capítulo 16 de Mateo, el Señor dijo que iba a morir, iba a estar 3 noches, y a la vez también en Mateo 16:21
va a decir: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Conforme a su palabra, Él resucitó. Y si había alguna duda o alguien que estaba dudando de aquello, se les mostrará una mayor evidencia de personas que vieron al Señor Jesucristo de manera corporal y que ellos dan evidencia de que eso ocurrió. Para los corintios, estas verdades expuestas porque Pablo les estaba diciendo de que si alguno estaba negando la resurrección, estaba negando también el Evangelio. Y por tanto, si negaban el Evangelio, no podían ser salvos. Para ellos, como también para nosotros, estos pasajes tienen muchas enseñanzas para poder darnos, porque podemos ver, hermanos, en medio de ellos la fidelidad de las Escrituras y el llamado a vivir conforme a ellas. Una de las cosas que vemos en las Escrituras es la asombrosa precisión que tienen de los eventos en la vida de Jesucristo. Tanto en su vida, muerte y resurrección, podemos confirmar que todas las cosas se hicieron conforme a lo que estaba escrito. Sin embargo, los líderes de la época no entendieron eso. Y esto también nos da una lección importante de lo confiados que debemos de estar respecto a las Escrituras. Ellas son siempre fieles, hermanos. Ellas son siempre verdaderas. Todo lo que dicen se cumplirá. No debemos de dudar de la palabra del Señor, porque es Dios quien ha dado su palabra, y la evidencia de que Dios cumplirá es la misma evidencia que también tenemos de que Jesucristo resucitó. Nuestro Señor Jesús no nos llamó solamente a creer en las Escrituras, sino también a vivir de acuerdo a ellas. Les dijo a sus discípulos que si lo amaban, debían de guardar sus mandamientos, como lo dijo en Juan 14:21. El apóstol Santiago afirmó que no solamente debemos de ser oidores, sino también hacedores de la palabra en Santiago 1:22. Por eso, hermanos, no sirve de nada delante de Dios poder afirmar la mejor doctrina correcta si nuestra vida es contraria a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y si había alguno que dudaba de la resurrección del Señor, y si por ahí alguno decía: no, sus discípulos se han inventado aquello de la resurrección, como dijeron los líderes religiosos de aquel entonces, Pablo va a colocar una serie de testigos para que nadie dude de la resurrección. Los versículos del 5 al 8, si leemos, nos dirá que primero que se apareció a Cefas, y luego a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia de Corinto conocía a Pedro, como vimos la semana pasada, porque había grupos dentro de la iglesia y uno de esos grupos afirmaba que ellos seguían a Pedro. Ellos conocían a Cefas. Pablo acá va a mencionar que primero se le apareció a Cefas, pero también hay un pequeño detalle. No es que primero se le apareció a Pedro. En realidad, a las primeras personas que se le apareció, como nos dice Mateo 28, del 8 al 10, fueron a las mujeres. Fueron las mujeres que siguieron hasta el Señor para poder llevar también hasta su sepultura, poder llevar especies aromáticas, poder cuidar el cuerpo de su Señor hasta el último momento. Y fueron a ellas a quienes se le apareció primero el Señor y se les declaró de que el Señor había aparecido. Luego de ahí, cuando fueron y le dijeron, fue Pedro corriendo rápidamente y se le dijo: ¿por qué buscas al que está vivo? Todo se ha cumplido conforme también a lo que a ti se te había dicho. Y si alguno decía: pero solamente a Pedro, un momento, decía Pablo, después se le va a aparecer a más de 500 personas a la vez, de la mayoría de los cuales viven, pero algunos ya duermen.
es interesante notar que en otra parte de la Biblia no se va a mencionar que nuestro Señor Jesús se haya aparecido a más de 500 personas. Solo en Hechos capítulo 1, el versículo 15, nos menciona que había 120 personas reunidas cuando el Señor había ascendido a los cielos. Pero al parecer Pablo quiere dar énfasis de que hay más de 500 personas que pueden corroborar de que Jesús ha resucitado. También hay una verdad, que en un tribunal judío se exigía la presencia de 2 a 3 testigos para poder probar la veracidad de un acontecimiento. Y al aparecer más de 500 personas, Jesucristo estaba entregando la más grande prueba y contundente de que Él estaba vivo. Pablo les dice que si ellos quieren corroborar eso, pueden ir si quieren y preguntarle a uno de todos estos hermanos que siguen vivos, y ellos declararán de que Jesucristo ha resucitado. Y tal vez tú te preguntes, ¿quién es Jacobo? Porque nos dice el texto, después de aparecerse a más de 500 personas, se le apareció a Jacobo. Jacobo, hermanos, era el hermano del Señor, junto con Judas, que también tenemos la epístola antes de Apocalipsis. Jacobo no creía en Jesucristo. Él no creía de que Él era el Mesías o el Cristo, como nos dice Juan 7:5. Pero Santiago, o Jacobo, fue transformado cuando el Señor Jesús se le apareció después de haber resucitado y llegó a ser uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, como nos narra Hechos 15. Y si nos vamos por un momento a Santiago capítulo 1, el versículo 1, para poder leer las palabras que ahora Santiago va a decir en cuanto al Señor Jesucristo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Antes Santiago no creía en Cristo, pero después que el Señor se le apareció, él creyó en el Señor, le sirvió a su Señor, y también él fue mártir por causa de su Señor. Y por último, hermanos, Pablo dirá: y como un abortivo o como un nacido fuera de tiempo, se me apareció el Señor. Y nosotros recordamos cuando se le apareció, allá cuando el apóstol Pablo estaba yendo a camino de Damasco, cuando estaba persiguiendo a los cristianos. El Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo agarró y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Rápidamente Pablo quedó ciego, fue llevado a Damasco, y ahí el Señor usó a Ananías, que oró por él, se le cayeron las escamas, y Pablo creyó en el Señor. Y luego, después de eso, Pablo se apartó y se quedó en la región de Arabia por 3 años, donde el mismo Señor le enseñó. Después de aquello, bajó a Jerusalén y luego se volvió a su ciudad en Tarso, donde permaneció 10 años siendo instruido por el Señor. Y después de esos 10 años, fue Bernabé para traerlo a Antioquía, donde ahí empezó el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que llegó a toda la región de Galacia. Pablo mismo dirá: también se me apareció a mí, y yo también puedo dar fe de que Jesucristo ha resucitado. Y Pablo les dice a los hermanos de Corinto que en estos versículos, en estos pocos versículos, se resume la verdad del Evangelio de Cristo, la muerte de Jesús, la sepultura y la resurrección, y de esta manera poder presentar el mensaje que trae buena noticia, que hay reconciliación con el Señor. Hermano, la verdad para nosotros los creyentes es que Jesucristo resucitó, que ascendió a los cielos y que volverá otra vez. Pero si no hubiera resurrección, entonces tú y yo hemos creído en vano. Si no hay resurrección de entre los muertos, entonces estamos siguiendo a algunos locos que en su momento dijeron que resucitó. Pero si el Señor no hubiera resucitado, este evangelio hasta ahorita no hubiera permanecido. ¿Cuántos hombres se han levantado con un pensamiento y al final han terminado en el olvido? Pero el evangelio sigue permaneciendo porque es poder de Dios. Es poder de Dios porque también se manifiesta de que Jesucristo resucitó. La verdad doctrinal de la resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos enseñan los 4 evangelios. Es lo que nos enseña el libro de los Hechos.
Es lo que nos enseñan las epístolas y el Apocalipsis. El Señor Jesús afirmó que iba a resucitar conforme a todo lo que ya estaba escrito en la ley y los profetas acerca de Él. Y por ello Pablo también ahora afirma de forma irrevocable que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por si alguien podía cuestionar, Pablo dirá: vayan y pregúntenle a estas más de 500 personas si Jesucristo no ha resucitado. Hermanos, la resurrección para nosotros significa esperanza. La resurrección para nosotros significa gozo. La resurrección para nosotros significa paz. La resurrección para nosotros significa que Dios cumplirá toda su palabra. Tal vez tú en este tiempo es posible que estés pasando por algún problema. Problemas con el pecado, problemas con alguna relación, tal vez problemas financieros, tal vez frustraciones en la vida, ansiedad, depresión, angustia, entre tantas cosas que podríamos añadir a esta lista. Pero tienes que entender, amado hermano, que ese problema no es más grande que tu Dios. La muerte no pudo con él. Entonces, ¿qué es ese problema en comparación con lo que Cristo hizo, que Él resucitó? Jesús, hermanos, está con nosotros todos los días, tomando nuestra mano derecha y diciéndonos que no debemos de temer, porque Él nos ayuda, que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y además que Él sabe en carne propia lo que tú y yo sentimos. Porque Él fue tentado en todo, padeció en todo, como nos dice Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16, pero sin pecado, porque Él no pecó. Él puede comprendernos a la perfección. Él sabe lo que sentimos, Él sabe nuestras angustias, y es por eso que el llamado que Él nos hace es poder acercarnos al trono de la gracia y exponer cómo está nuestro corazón. El problema es que nosotros a veces olvidamos que tenemos esa entrada directa delante del Padre y de poder acercarnos al Señor. A veces olvidamos de que Jesucristo resucitó y pensamos que nuestros problemas son más grandes que Él. A veces pensamos que el Señor no está preocupado con nosotros y por eso que permite que pasemos por distintas cosas, más y más y más, cuando en realidad el Señor es quien más está preocupado por nosotros, pero Él quiere también que nosotros le creamos a Él. Hermano, Jesucristo resucitó. Él está vivo y Él volverá otra vez. Y por eso el llamado para nosotros es que debemos de prepararnos para su venida. No solamente en Semana Santa, como muchas personas hacen, que recuerdan el Evangelio y hacen su peregrinaje, sacrificios, entre otras cosas, y que acuden a las iglesias y se confiesan pensando que de esa manera van a estar bien y van a hacer las paces con Dios. Cuando en realidad, hermanos, nosotros lo que ya tenemos es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, que Él ya cargó con nuestros pecados, que ya cargó con toda la ira que estaba destinada para nosotros, y que no solamente murió por nuestros pecados, sino que también Él resucitó de entre los muertos, y por eso tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros podemos estar contentos. Yo no sé si tú te sientes con gozo de poder saber de que Cristo resucitó. Que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cada primer domingo de cada semana o cada primer día de la semana, nosotros venimos a alabarle, nosotros venimos a exaltarle, nosotros venimos a glorificar a nuestro Señor para poder estar juntos como un cuerpo en Cristo y también para poder seguir meditando en la palabra del Señor. Hermano, que nada te quite el hecho de poder saber y creer de que Cristo resucitó y de que Él nos compró con un alto precio, y a la vez también tener la seguridad de que Él vendrá y volverá otra vez, y esta vez volverá por su iglesia para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a terminar, hermanos, leyendo y vayámonos al libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1.
Y vamos a leer el versículo 9, del 9 hacia adelante. Hechos capítulo 1, de los versículos del 9 hacia adelante. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra del Señor: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así será la venida del Señor. Todo ojo lo verá, y en ese momento toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, hoy en esta mañana, al estar reunidos, al volver a recordar, Señor, el Evangelio que por medio de tu siervo Pablo les escribió y les habló a la iglesia de Corinto. Señor, tú eres quien ha cumplido toda tu palabra. Enviaste a tu Hijo Jesucristo. Él decidió venir, se encarnó, caminó en medio de nosotros, sufrió y fue obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Sus discípulos lo despreciaron, lo abandonaron, se alejaron. Su propia gente, que lo había dicho que en su momento querían coronarlo como rey, al final terminaron diciendo: crucifícalo. Señor, pero tú, estando aún en la cruz, dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cargaste con nuestros pecados, Señor, cargaste con toda la ira del Padre que estaba destinada para nosotros, con el fin de que podamos obtener una salvación por medio de la fe, poder creer en esa salvación, en ese Evangelio, de que tú eres el Señor, de que tú has muerto y resucitaste, Señor, al tercer día, conforme a las Escrituras. Que tú, Señor, venciste a la muerte, que tú, Señor, venciste al pecado, que tú venciste, Señor, a Satanás, y que tú nos has comprado con alto precio ahora para estar con el Padre. Señor, ayúdanos a nosotros a poder ser consecuentes con el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que tú nos has hablado en esta mañana, Señor, donde nosotros hemos recibido el Evangelio, donde nos mantenemos firmes en el Evangelio, donde somos salvos por causa del Evangelio, pero que también nos llamas a retener, a vivir el Evangelio todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder vivir en el Evangelio. Incítanos, Señor, a no conformarnos con lo que somos, sino que querramos cada día más y más y más de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte, amarte y ser obedientes, Señor, a tu palabra como consecuencia de nuestro amor para contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir. Ayúdanos, Señor, a poder desechar toda mentira del diablo, Señor, que nos puede incitar a poder seguir viviendo como el mundo vive, cuando tú en realidad nos llamas a vivir como consecuentes, como ciudadanos del reino. Señor, tenemos la mayor evidencia de que tú has resucitado. Tenemos esa evidencia, Señor, y en ella nos gloriamos, en ella, Señor, nos regocijamos, porque entendemos, Señor, también que la muerte no tiene parte en nuestra vida. Si bien podemos partir, pero sabemos que vamos a resucitar y vamos a estar contigo por toda la eternidad. Y si tú vienes antes, Señor, nuestro cuerpo será transformado y estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor. Señor, ayúdanos en este tiempo a poder recordar el Evangelio todos los días, cuando vengan los afanes, cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan, Señor, las enfermedades, cuando vengan los problemas maritales, cuando vengan, Señor, los problemas económicos, o cuando vengan, Señor, los problemas que el mundo, o los peligros que el mundo nos pueda decir,
o cuando estemos teniendo miedo, Señor, tu Evangelio pueda salir a relucir, Señor, y nos pueda hacer recordar de que tú eres más poderoso de todas las cosas que pueden ocurrir. Que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, donde tú has dejado todo y donde también tú nos has dicho que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Señor, en Cristo Jesús. De que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tú estás, Señor, porque tú venciste, porque tú resucitaste. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Y podamos, Señor, decir todos confiadamente con gozo: así sea, Señor, vuelve otra vez, Señor, para poder estar contigo por toda la eternidad. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.